Comentario del hombre rico y Lázaro, escrito por Matthew Henry. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba ser alimentado de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 19 al 31. Así como la parábola del hijo pródigo puso ante nosotros la gracia del Evangelio que nos anima a todos, así esto pone ante nosotros la ira de Dios que va a venir, y está diseñada para nuestro despertar, y muy profundamente dormidos aquellos que están en pecado, que no serán despertados por él. Los fariseos hicieron una broma del sermón de Cristo contra la mundanidad. Ahora esta parábola tenía la intención de hacer serios a esos burladores. La tendencia del Evangelio de Cristo es tanto reconciliarnos con la pobreza y la aflicción, como armarnos contra las tentaciones de la mundanidad y la sensualidad. Ahora bien, esta parábola, al ponerla en luz y dejarnos ver cuál será el fin de ambos en el otro mundo, va muy lejos entablar una acción judicial de esas dos grandes intenciones. Esta parábola no es como las otras parábolas de Cristo, en las que las cosas espirituales están representadas por similitudes prestadas de las cosas mundanas, como por ejemplo las del sembrador y la semilla, excepto la de las ovejas y cabras, el hijo pródigo y de hecho todo lo demás excepto este. Pero aquí las cosas espirituales mismas están representadas en una narrativa o descripción del diferente estado del bien y del mal en este mundo y en el otro. Sin embargo, no necesitamos llamarlo una historia de un acontecimiento particular, pero es un hecho que es cierto todos los días, que las personas pobres y piadosas, a quienes los hombres descuidan y pisotean, mueren de sus miserias y van a la dicha y el gozo celestiales, que se les hace más agradables por sus dolores anteriores que sufrían cuando estaban en la tierra, y que los ricos sibaritas que viven en lujo
y son despiadados con los pobres. Mueren y entran en un estado de tormento insoportable, que es el más grave y terrible para ellos, debido a las vidas sensuales que vivieron, y que no hay ningún alivio de sus tormentos. ¿Es esto una parábola? ¿Qué similitud hay en esto? El discurso entre Abraham y el hombre rico es solo una ilustración de la descripción para que sea más conmovedora, como la que existe entre Dios y Satanás en la historia de Job. Nuestro Salvador vino para familiarizarnos con otro mundo y para mostrarnos la referencia que este mundo tiene a eso. Y aquí lo hace, en esta descripción, porque así elegiré llamarla. Podemos observar, primeramente, la condición diferente de un hombre rico malvado y un pobre hombre piadoso en este mundo. Sabemos que, como algunos, últimamente los judíos de la antigüedad estaban listos para hacer de la prosperidad una de las marcas de una verdadera iglesia, de un hombre bueno y un favorito del cielo, de modo que apenas podían tener pensamientos favorables de un hombre pobre. Este error, Cristo, en todas las ocasiones, se propuso corregir, y aquí, muy plenamente, donde tenemos número uno, un hombre malvado y uno que será para siempre miserable, en la altura de la prosperidad. Versículo 19. Había un cierto hombre rico. Del latín comúnmente lo llamamos dives, un hombre rico. Pero como observa el obispo Tillotson, no se le ha dado ningún nombre como lo ha hecho el hombre pobre, porque había sido odioso haber nombrado a un hombre rico, en particular en una descripción como esta, y apto para provocar y ganar mala voluntad. Pero otros observan que Cristo no le haría tanto honor al hombre rico como para nombrarlo, aunque cuando tal vez el hombre rico llamó a sus tierras por su propio nombre, él pensó que debería sobrevivir por mucho tiempo al del mendigo en su puerta, que aún se conserva aquí, cuando la del hombre rico está enterrada en el olvido. Ahora se nos dice acerca de este hombre rico. 1. Que estaba vestido de lino y púrpura y fino, y ese era su adorno. Tenía lino fino para el placer y limpio sin duda, todos los días, ropa de noche y ropa de día. Tenía púrpura para el estado, porque ese era el desgaste de los príncipes, lo que ha hecho alguna conjetura de que Cristo tenía un ojo en Herodes en él. Nunca apareció en el extranjero, pero con gran magnificencia. Hacía cada día banquetes deliciosos y con esplendidez. Su mesa estaba amueblada con todas las variedades y delicias que la naturaleza y el arte podían suministrar. Su mesa auxiliar ricamente adornada con platos, sus sirvientes que esperaban en la mesa, en ricas librerías, y los invitados a su mesa, sin duda, tal como él pensaba que lo adornaba. Bueno, ¿y qué daño hubo en todo eso? No es pecado ser rico, no es pecado usar lino, púrpura y fino, ni mantener una mesa abundante, si la propiedad de un hombre lo permite. No se nos dice que obtuvo su terreno por fraude, opresión o extorsión. No, ni que estaba borracho o que emborrachó a otros. Pero, número 1, Cristo mostraría por la presente que un hombre puede tener una gran cantidad de la riqueza, ser pomposo, tener
y el placer de este mundo, y sin embargo mentir y perecer para siempre bajo la ira y la maldición de Dios. No podemos inferir de la vida grande de los hombres que Dios los ama al darles tanto, o que aman a Dios por darles tanto. La felicidad no consiste en esas cosas. 2. Que la abundancia y el placer son una tentación muy peligrosa y para muchos una tentación fatal al lujo y la sensualidad y el olvido de Dios y de otro mundo. Este hombre podría haber sido feliz si no hubiera tenido grandes posesiones y placeres. 3. Que la indulgencia del cuerpo y la facilidad y el placer de eso son la ruina de muchas almas y los intereses de ella. Es cierto, comer buena carne y usar buena ropa son legales, pero es cierto que a menudo se convierten en el alimento y el combustible del orgullo y el lujo, y así se convierten en pecado para nosotros. 4. Que festejarnos a nosotros mismos y a nuestros amigos y al mismo tiempo olvidar las angustias de los pobres y afligidos son muy provocadores para Dios y condenatorios para el alma. El pecado de este hombre rico no era tanto su vestimenta o su dieta, sino su provisión solo para sí mismo. Segundamente, con respecto a Lázaro, aquí hay un hombre piadoso y uno que será para siempre feliz, en la profundidad de la adversidad y la angustia. Versículo 20. Había un cierto mendigo llamado Lázaro, un mendigo de ese nombre, eminentemente devoto y en gran angustia. Era probablemente bien conocido entre la gente buena en ese momento. Un mendigo, supongamos, como Eleazar o Lázaro. Algunos piensan que Eleazar es un nombre propio para cualquier hombre pobre, ya que significa la ayuda de Dios, a la que deben volar, que están desprovistos de otras ayudas. Este pobre hombre fue reducido hasta el último extremo, tan miserable como a las cosas externas, como se puede suponer moderadamente que un hombre está en este mundo. Su cuerpo estaba lleno de llagas, como Job. Estar enfermo y débil en el cuerpo es una gran aflicción, pero las llagas son más dolorosas para el paciente y más repugnantes para los que lo rodean. Se vio obligado a mendigar su pan y a tomar los restos que pudiera obtener a las puertas de los ricos. Estaba tan dolorido y cojo que no podía ir él mismo, sino que fue llevado por una mano compasiva u otra, y se acostó en la puerta del hombre rico. Nótese, aquellos que no son capaces de ayudar a los pobres con sus carteras deben ayudarlos con sus dolores. Aquellos que no pueden prestarles un centavo deben echarles una mano. Aquellos que no tienen los medios para darles deben traerlos o ir por ellos a los que sí los tienen. Lázaro en su angustia no tenía nada propio en lo que subsistir, ninguna relación a la que ir, ni la parroquia lo cuidaba. Es un ejemplo de la degeneración de la iglesia judía en este momento que un hombre tan piadoso como lo fue Lázaro debería ser sufrido para perecer por falta de alimentos necesarios. Ahora observa. 1. Sus expectativas de la mesa del hombre rico. Deseaba ser alimentado con las migajas. Versículo 21. No buscó un desorden fuera de su mesa, aunque debería haber tenido uno de los mejores, pero estaría agradecido por las migajas de debajo de la mesa, la carne rota que era la partida del hombre rico, no, partida de sus perros. Los pobres usan peticiones y deben contentarse con lo que puedan obtener. Ahora bien, esto se toma nota para mostrar, primero,
¿Cuál fue la angustia y cuál fue el carácter del pobre hombre? Era pobre, pero era pobre de espíritu, contentamente pobre. No se acostó en la puerta del hombre rico, quejándose, gritando y haciendo ruido, sino que silenciosa y modestamente deseaba ser alimentado con las migajas. Este hombre miserable era un hombre bueno y estaba a favor de Dios. Tengan cuenta que a menudo es la suerte de algunos de los santos y siervos más queridos de Dios estar muy afligidos en este mundo, mientras que las personas malvadas prosperan y tienen abundancia. Véase Salmo 77, véase Salmo 73, 7. Aquí hay un hijo de ira y un heredero del infierno sentado en la casa, que va suntuosamente, y un hijo de amor y un heredero del cielo, acostado en la puerta, pereciendo de hambre. Y el estado espiritual de los hombres debe ser juzgado entonces por su condición externa. Segundo, ¿cuál era el temperamento del hombre rico hacia él? No se nos dice que él abusó de él, o le prohibió su puerta, o le hizo daño, pero se insinúa que lo menospreció. No se preocupaba por él. Aquí había un verdadero objeto de caridad y muy conmovedor que hablaba por sí mismo. Se le presentó en su propia puerta. El pobre hombre tenía un buen carácter y buena conducta y todo lo que podía recomendarlo. Una pequeña cosa sería una gran amabilidad para él, y sin embargo no tomó conocimiento de su caso, no ordenó que lo recogieran y lo alojaran en el granero o en algunos de los edificios exteriores, sino que lo dejó acostarse allí. Nótese que no basta con no oprimir y pisotear a los pobres. Seremos encontrados mayordomos infieles de los bienes de nuestro Señor en el gran día, si no los socorremos y aliviamos. La razón dada para la condenación más temerosa es que tenía hambre y no me diste carne. Me pregunto cómo esas personas de ricas que han leído el Evangelio de Cristo y la forma en que lo creen pueden estar tan despreocupados como a menudo lo están en las necesidades y miserias de los pobres y afligidos. 2. El uso que tenía de los perros. Los perros vinieron y lamieron sus llagas. El hombre rico tenía una perrera de sabuesos, puede ser u otros perros para su diversión y para complacer su fantasía, y estos fueron alimentados al máximo, cuando el pobre Lázaro no pudo obtener lo suficiente para mantenerlo con vida. Tengan en cuenta que esos tendrán mucho que responder en aquel día, que alimentan a sus perros pero descuidan a los pobres. Y es un gran agravamiento de la falta de caridad de muchas personas ricas que otorguen eso a sus fantasías y locuras que suplirían la necesidad y regocijarse el corazón de muchos buenos cristianos en apuros. Esos ofenden a Dios, no, desprecian la naturaleza humana, que miman a sus perros y caballos y dejan que las familias de sus vecinos pobres mueran de hambre. Ahora esos perros vinieron y lamieron las llagas del pobre Lázaro, que pueden ser tomadas primero como un agravamiento de su miseria. Sus llagas eran sangrientas, lo que tentaba a los perros a venir y lamerlos, como lo hicieron con la sangre de Nabot y Acab. Primera Reyes 21, 19. Y leemos de la lengua de los perros sumergida en la sangre de los enemigos. Salmo 68, 23. Lo atacaron mientras aún estaba vivo, como si ya hubiera muerto y no se había fortalecido para mantenerlos alejados. Ni ninguno de los sirvientes sería tan civil como para controlarlos.
Los perros eran como su amo y pensaban que esto era su banquete de esplendidez cuando se entretenían con sangre humana. O puede ser tomado en segundo lugar como un alivio para él en su miseria. El maestro era duro de corazón hacia él, pero los perros vinieron y lamieron sus llagas, lo que las apaciguó y alivió. No se dice los chuparon, pero los lamieron, lo cual fue bueno para ellos. Los perros eran más amables con él que su amo. Número 2. Aquí está la condición diferente de este pobre hombre piadoso y este hombre rico malvado, en y después de la muerte. Hasta ahora el hombre malvado parece tener la ventaja, pero esperemos un rato para ver el final del presente. Ambos murieron, versículo 22. El mendigo murió, el hombre rico también murió. La muerte es la suerte común de ricos y pobres, piadosos y malvados. Ahí se reúnen. Uno muere en toda su fuerza y otro en la amargura de su alma, pero se acostarán igualmente en el polvo. Job 21, 26. La muerte no favorece ni al hombre rico por sus riquezas, ni al hombre pobre por su pobreza. Los santos mueren para que pongan fin a sus penas y puedan entrar en sus gozos. Los pecadores mueren para que puedan ir a entregar su cuenta. Se trata tanto de ricos como de pobres prepararse para la muerte, porque les espera a ambos. La muerte mezcla el cetro con la pala. Con igual ritmo, el destino imparcial golpea el palacio como la puerta de la cabaña. Número 2. El mendigo murió primero. Dios a menudo saca a las personas piadosas del mundo cuando deja a los malvados para florecer todavía. Era una ventaja para el mendigo que se pusiera fin tan rápido a sus miserias, y como no podía encontrar otro refugio o lugar de descanso, fue escondido en la tumba, donde los cansados están en reposo. Número 3. El hombre rico murió y fue enterrado. Nada se dice del entierro del pobre. Cavaron un agujero en cualquier lugar y arrojaron su cuerpo sin ninguna solemnidad. Fue enterrado con el entierro de un asno. No. Está bien si ellos que dejaron que los perros lamieran sus llagas, no dejaron que la royeran los huesos. Pero el hombre rico tuvo un funeral pomposo. Acostado en su estado, tenía un tren de dolientes para asistirlo a su tumba y un monumento señorial establecido sobre ella. Probablemente tuvo una oración fúnebre en alabanza de él y su generosa forma de vida y la buena mesa que guardaba, que aquellos elogiarían que se habían festejado en ella. Se dice del hombre malvado que es llevado a la tumba con no poco ruido y puesto en la tumba, y los terrones del valle, si es posible, se le hacen dulces. Job 21:32. Qué extraña es la ceremonia de un funeral para la felicidad del hombre. Número 4. El mendigo murió y fue llevado por ángeles en el seno de Abraham. Cuánto excedió el honor hecho a su alma por este convoy de ella a su descanso. El honor hecho al hombre rico por llevar su cuerpo con tanta magnificencia a su tumba. Observan, número 1. Su alma existía en un estado de separación del cuerpo. No murió, ni se durmió con el cuerpo. Su vela no se apagó con él, pero vive y actúa y sabe lo que hizo y lo que se le hizo. Número 2. Su alma se trasladó a otro mundo, al mundo de los espíritus. Regresó a Dios que lo dio, a su país natal. Esto está implícito
en su ser llevado. El espíritu de un hombre va hacia arriba. Número 3. Los ángeles se encargaron de ello. Fue llevado por ángeles. Están ministrando espíritus a los heredores de la salvación, no solo mientras viven, sino cuando mueren, y tienen un cargo concerniente a ellos para llevarlos en sus manos, no solo en sus viajes de ida y vuelta en la tierra, sino en su gran viaje a su largo hogar en el cielo, para ser tanto su guía como su guardia a través de regiones desconocidas e inseguras. El alma del hombre, si no está encadenada a esta tierra y obstruida por ella, como lo están las almas no santificadas, tiene en sí misma una virtud elástica, por la cual brota hacia arriba tan pronto como se libera del cuerpo. Pero Cristo no confiará en los que son suyos para eso, y por lo tanto enviará mensajeros especiales para buscarlos a sí mismo. Un ángel, uno pensaría suficiente, pero aquí hay más, ya que muchos fueron enviados por Elías. Amesis, rey de Egipto, hizo que su carro fuera tirado por reyes. Pero ¿cuál fue ese honor para esto? Los santos ascienden en la virtud de la ascensión del Cristo, pero a este convoy de ángeles se le añade estado y decoro. Los santos serán llevados a casa, no solo con seguridad, sino honorablemente. ¿Cuáles eran los portadores en el funeral del hombre rico, aunque probablemente los del primer rango, en comparación con los portadores de Lázaro? Los ángeles no fueron tímidos en tocarlo, porque sus llagas estaban en su cuerpo, no en su alma. Eso fue presentado a Dios sin mancha, ni arruga, ni nada por el estilo. Ahora, benditos ángeles, dijo un buen hombre, que acaba de expirar, ahora ven y haz tu oficio. Número 4. Fue llevado al seno de Abraham. Los judíos expresaron la felicidad de los justos al morir de 3 maneras. Ir al jardín de Edén, van a estar bajo el trono de gloria y van al seno de Abraham. Y es esto de lo que nuestro Salvador aquí hace uso. Abraham era el padre de los fieles. ¿Y dónde deberían reunirse las almas de los fieles, sino aquel, como Padre tierno, las pone en su seno, especialmente en su primera venida, para darles la bienvenida y refrescarlas cuando vienen de las tristezas y cansados de este mundo? Fue llevado a su seno, es decir, a festejar con él, porque en las fiestas se dice que los invitados se apoyan en los pechos de los demás, y los santos en el cielo se sientan con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham era un hombre grande y rico, pero en el cielo no desdeña poner al pobre Lázaro en su seno. Santos ricos y pobres se encuentran en el cielo. Este pobre Lázaro, que podría no ser admitido dentro la puerta del hombre rico, es conducido al comedor, a la recámara del palacio celestial, y es puesto en el seno de Abraham, a quien el rico glotón despreciaba poner con los perros de su rebaño. Número 5. La siguiente noticia que se oye del hombre rico, después del relato de su muerte y entierro, es que en el infierno levantó los ojos estando en tormento. Versículo 23. Su estado es muy miserable. Él está en el infierno, en el Hades, en el estado de almas separadas. Ahí está, en la mayor miseria y angustia posible. Así como las almas de los fieles, inmediatamente después de ser liberadas de la carga de la carne, están en gozo y felicidad.
Así las almas malvadas y no santificadas, inmediatamente después de ser sacadas de los placeres de la carne por la muerte, están en miseria y tormento interminable, inútil y sin remedio, y que serán mucho mayores y completadas en la resurrección. Este hombre rico se había dedicado por completo a los placeres del mundo, de los sentidos. Estaba totalmente ocupado con ellos y los había tomado por su porción, y por lo tanto era totalmente inadecuado para los placeres del mundo de los espíritus. Para una mente tan carnal como la suya, de hecho, no serían placer ni podría disfrutar de ellos, y por lo tanto, por supuesto, está excluido de ellos. Sin embargo, esto no es todo. Fue duro de corazón con los pobres de Dios, y por lo tanto, no solo está separado de la misericordia, sino que tiene juicio sin misericordia, y cae bajo un castigo de sentido, así como un castigo de pérdida. La miseria de su estado se ve agravada por su conocimiento de la felicidad de Lázaro. Levanta los ojos y ve a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Es el alma la que está en tormento, y son los ojos de la mente los que se elevan. Ahora comenzó a considerar lo que había sido de Lázaro. No lo encuentra donde él mismo está, es decir, lo ve claramente y con tanta seguridad como si lo hubiera visto con sus ojos de su cuerpo, lejos en el seno de Abraham. Este mismo agravamiento de las miserias de los condenados que leemos antes en el capítulo 13, versículo 28. Veréis a Abraham e Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros mismos expulsados. Vio a Abraham lejos. Para ver a Abraham debemos pensar en una vista agradable, pero verlo lejos era un espectáculo atormentador. Cerca de sí mismo vio demonios y compañeros malditos, vistas espantosas y dolorosas. Lejos vio a Abraham. Nota, cada vista en el infierno es agravante. Vio a Lázaro en su seno, ese mismo Lázaro a quien había mirado con tanto desprecio y falta de respeto, como no digno de atención. Ahora lo ve preferido y envidiado. La visión de él trajo a su mente su propia conducta cruel y bárbara hacia él, y verlo en esa felicidad hizo que su propia miseria fuera más grave. Número 3. Aquí hay un relato de lo que pasó entre el hombre rico y Abraham en el estado separado, un estado de separación entre sí y de ambos de este mundo, aunque es probable que no haya ni hay tales diálogos o discursos entre santos glorificados y pecadores condenados. Sin embargo, es muy apropiado, y lo que generalmente se hace en las descripciones, especialmente las que están diseñadas para ser patéticas y conmovedoras, por tales diálogos para representar lo que será la mente y los sentimientos tanto de uno como del otro. Y puesto que encontramos a los pecadores condenados atormentados en la presencia del Cordero, Apocalipsis 14:10, y a los siervos fieles de Dios mirando los que han transgredido el pacto, ahí donde su gusano no muere y su fuego no es apagado. Isaías 66:23. Tal discurso como este no se puede suponer que está fuera de lugar. Ahora, en este discurso tenemos, número 1, la petición que el hombre rico hizo a Abraham para alguna mitigación de su miseria actual. Versículo 24. Al ver a Abraham lejos, le gritó, lloró en voz alta, como uno en serio y como uno en dolor y miseria, mezclando gritos con sus peticiones, para hacerlas cumplir movimiento
moviendo la compasión. El que mandaba en voz alta ahora ruega en voz alta, más fuerte que nunca lo hizo Lázaro en su puerta. Las canciones de sus disturbios y fiestas se convierten en lamentaciones. Observa aquí el título que le da Abraham, Padre Abraham. Tenga en cuenta que hay muchos en el infierno que pueden llamar Padre Abraham, que fueron la simiente de Abraham después de la carne, y muchos que fueron en nombre y profesión los hijos del pacto hecho con Abraham. Tal vez este hombre rico, en su alegría carnal, había ridiculizado a Abraham y la historia de Abraham, como lo hacen los burladores de los últimos días. Pero ahora le da un título de respeto, Padre Abraham. Note, se acerca el día en que los hombres malvados estarán encantados de raspar el conocimiento de los justos y de reclamar parientes de ellos, aunque ahora los menosprecian. Abraham en esta descripción representa a Cristo, porque para él se le ha cometido todo juicio, y en su mente que Abraham aquí habla. Aquellos que ahora desprecian a Cristo, pronto harán su corte a él, Señor, Señor. Número 2. La representación que le hace de su deplorable condición actual. Estoy atormentado en esta llama. Es el tormento de su alma del que se queja, y por lo tanto un fuego que operará sobre las almas, y tal fuego es la ira de Dios, sujeta a una conciencia culpable. Tal horror de fuego de la mente es, y los reproches de un corazón autoacusador, autocondenatorio. Nada es más doloroso y terrible para el cuerpo que ser atormentado con fuego. Por esto, por lo tanto, se representan las miserias y agonías de las almas condenadas. Número 3. Su petición a Abraham en consideración de esta miseria: ten piedad de mí. Nota, se acerca el día en que aquellos que hacen luz de misericordia divina rogarán por ello. Oh, por misericordia, misericordia, cuando el día de la misericordia ha terminado y las ofrendas de misericordia ya no se hacen. El que no tuvo misericordia de Lázaro, pero espera que Lázaro tenga misericordia de él, porque piensa él que la naturaleza de Lázaro es mejor que la que él nunca será la mía. El favor particular que pide es: envía a Lázaro, que pueda sumergir la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Aquí se queja del tormento de su lengua, particularmente como si estuviera más atormentado allí que en cualquier otra parte de su cuerpo. El castigo que responde al pecado. La lengua es uno de los órganos de habla, y por el tormento de eso se le pone en mente de todas las palabras malvadas que había hablado contra Dios y el hombre, sus maldiciones y palabrotas y blasfemia, todos sus discursos duros y discursos sucios. Por sus palabras es condenado, y por lo tanto en su lengua es atormentado. La lengua es también uno de los órganos de degustación, y por lo tanto los tormentos de eso le recordarán su deleite desmesurado de las delicias de los sentidos que había rodado debajo de su lengua. Número 2. Desea una gota de agua para enfriar su lengua. Él no dice: Padre Abraham, ordéname una liberación de esta miseria, ayúdame a salir de este pozo, porque estaba completamente desesperado por esto. Pero pide una cosa tan pequeña como se le podría pedir, una gota de agua para enfriar su lengua por un momento. A veces sospechaba que tenía aquí un mal designio sobre Lázaro y esperaba si podía ponerlo a su alcance, que le impidiera regresar
al seno de Abraham. El corazón que está lleno de rabia contra Dios está lleno de rabia contra el pueblo de Dios. Pero pensaremos más caritativamente, incluso en un maldito pecador, y supondremos aquí que él quiere mostrar respeto a Lázaro, como alguien a quien ahora estaría encantado. Lo nombra porque lo conoce y piensa que Lázaro no estará sin ganas de hacerle este buen oficio por el bien de un viejo conocido. El filósofo Platón, describiendo los tormentos de las almas malvadas, y entre otras cosas dice: están continuamente delirando a aquellos a quienes han asesinado o han sido de alguna manera perjudiciales, pidiéndoles que les perdonen los errores que les hicieron. Tengan en cuenta que llegará un día en que aquellos que ahora odian y desprecian al pueblo de Dios, con gusto recibirán bondad de ellos. Número 2. La respuesta que Abraham dio a esta petición, en general, no lo concedió. No le permitía ni una sola gota de agua para refrescar su lengua. Nótese que los condenados en el infierno no tendrán la menor reducción o mitigación de su tormento. Si ahora mejoramos el día de nuestras oportunidades, podemos tener una satisfacción plena y duradera en las corrientes de misericordia, pero si ahora menospreciamos la oferta, será en vano en el infierno esperar la menor gota de misericordia. Vea cuán justamente se le paga a este hombre rico en su propia moneda. Al que negó una migaja, se le niega una gota. Ahora se nos dice: pide y te será dado. Pero si dejamos escapar este tiempo aceptado, podemos pedir y no nos será dado. Pero esto no es todo. Si Abraham solo hubiera dicho: no tendrás nada que disminuya tu tormento, había sido triste. Pero Abraham dice mucho más, que agrega su tormento y haría que la llama fuera más caliente, porque cada cosa en el infierno será atormentadora. Lo llama hijo, un título amable y civil, pero aquí solo sirve para agravar la negación de su petición, que cierra las entrañas de la compasión de un padre de él. Había sido un hijo, pero rebelde, y ahora un abandonado, desheredado. Vea la locura de aquellos que confían en esa petición. Tenemos a Abraham para nuestro padre. Cuando encontramos a uno en el infierno, y muy posible que esté ahí para siempre, a quien Abraham llamó hijo. Número 2. Él lo pone en mente de lo que había sido tanto su propia condición como la condición de Lázaro. En su tiempo de vida, hijo, recuerda. Esta es una palabra cortante. Los recuerdos de las almas condenadas serán sus torturadores, y la conciencia será entonces despertada y agitada para hacer su oficio, que aquí no sufrirán por hacer. Nada traerá más aceite a las llamas del infierno que el hijo recuerda. Ahora, los pecadores están llamados a recordar, pero no lo hacen, no lo harán, encuentran formas de evitarlo. Hijo, acuérdate de tu Creador, de tu Redentor, recuerda tu último fin, pero pueden hacer oídos sordos a estos recuerdos y olvidar aquello para lo que tienen sus recuerdos. Justamente por lo tanto, su miseria eterna surgirá de un hijo. Recuerden al que no podrán hacer oídos sordos. Qué terrible repiquete esto es en nuestros oídos. Hijo, recuerda las muchas advertencias que te fueron dadas para que no vinieras a este lugar de tormento que no considerarías. Recuerda las justas ofertas que te hicieron de vida eterna y gloria que no aceptarías. Pero lo que Él está aquí puesto en mente es:
Número 1. Que tú en tu tiempo de vida recibiste tus cosas buenas. No le dice que había abusado de ellos, sino que había recibido. Recuerda lo abundante benefactor que Dios ha sido para ti, cuán listo estaba para hacerte el bien. Por lo tanto, no puedes decir que te debe nada. No, ni una gota de agua. Lo que Él te dio lo recibiste, y eso fue todo. Nunca le diste un recibo para ellos, en un reconocimiento de gratitud de ellos, y mucho menos hiciste ningún retorno agradecido por ellos, o mejorar de ellos. Tú has sido la tumba de las bendiciones de Dios en la que fueron enterrados, no el campo de ellas en el que fueron sembrados. Recibiste tus cosas buenas, las recibiste y las usaste como si hubieran sido tuyas, y no hubieras sido en absoluto responsable de ellas, o más bien, eran las cosas que elegiste para tus cosas buenas, que eran a tu ojo las mejores cosas, con las que te contestaste y repartiste. Tenías carne y bebida y ropa de los más ricos y finos, y estas eran las cosas en las que ponías tu felicidad. Fueron tu recompensa, tu consuelo, el centavo por el que aceptaste, y lo has tenido. Estabas a favor de las cosas buenas de tu vida, y no habías pensado en cosas mejores en otra vida, y por lo tanto no tienes ninguna razón para esperarlas. El día de tus cosas buenas ha pasado, y se ha ido, y ahora es el día de tus cosas malas, de la recompensa por todas tus malas acciones. Ya has tenido la última gota de los frascos de misericordia que podrías esperar que cayeron a tu parte, y no queda más que los frascos de ira sin mezcla. Número 2. Recuerda también que cosas malas recibió Lázaro. Aquí le envidias su felicidad, pero piensa en la gran cantidad de miserias que él tuvo en su vida. Tienes tanto bien como se podría pensar que cae en la suerte de un hombre tan malo, y el tanto mal como se podría pensar que cae en la suerte de un hombre tan bueno. Recibió sus cosas malas, los llevó pacientemente, los recibió de la mano de Dios, como lo hizo Job, capítulos 2, 10. ¿Recibiremos el bien de la mano del Señor y no recibiremos también el mal? Los recibió como físico designado para la curación de sus moquillos espirituales, y la curación se efectuó. Así como las personas malvadas tienen cosas buenas solo en esta vida, y al morir están para siempre separadas de todo bien, así las personas piadosas tienen cosas malas solo en esta vida, y al morir están para siempre fuera del alcance de ellas. Ahora Abraham, al ponerlo en mente de ambos juntos, despierta su conciencia para recordarle cómo se había comportado con Lázaro cuando se deleitaba en sus cosas buenas y Lázaro gimiendo bajo sus cosas malas. No puede olvidar que entonces no ayudaría a Lázaro. ¿Y cómo podría esperar entonces que Lázaro ahora lo ayudara a él? Si Lázaro en su vida después se hubiera enriquecido y él fuera pobre, Lázaro habría pensado que era su deber aliviarlo y no haberlo molestado con su antigua crueldad. Pero en el futuro estado de recompensa y retribución, aquellos que ahora son tratados tanto por Dios como por el hombre, mejor de lo que merecen, deben esperar ser recompensados cada hombre de acuerdo con sus obras. Número 3. Él lo pone en mente de la dicha presente de Lázaro y de su propia miseria, pero ahora las tornas están volteadas y así deben permanecer para siempre. Ahora es consolado y tú estás atormentado. No necesitaba que le dijeran que estaba atormentado, lo sentía bajo su precio. Sabía también que aquel
que estaba en el seno de Abraham no podía sino ser consolado allí. Sin embargo, Abraham lo pone en mente de ello, para que pueda, al comparar una cosa con otra, observar la justicia de Dios al recompensar la tribulación a los que molestan a su pueblo y a los que están turbados descansan. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 7. Observa, el cielo es consuelo y el infierno es tormento. El cielo es alegría, el infierno es llanto y lamento y dolor en perfección. El alma, tan pronto como sale del cuerpo, va al cielo o al infierno, a consolar o a atormentar inmediatamente, y no duerme ni entra en el purgatorio. El cielo será ciertamente el cielo para aquellos que atraviesan muchas y grandes calamidades en este mundo, de aquellos que tenían gracia, pero no tenían poco del consuelo de ella aquí. Tal vez sus almas se negaron a ser consoladas. Sin embargo, cuando se duermen en Cristo, realmente puedes decir, ahora son consolados. Ahora todas sus lágrimas se enjugan y todos sus temores se desvanecen. En el cielo hay consuelo eterno y por otro lado, el infierno será el infierno para aquellos que van más allá del disfrute de todas las delicias y placeres de los sentidos. Para ellos la tortura es mayor, así como dice el texto en Deuteronomio 28:56, que las calamidades temporales ser para la mujer tierna y delicada, que no pondrían tanto la planta de su pie en el suelo por ternura y delicadeza. Número 4. Abraham le asegura que no tenía ningún propósito pensar en tener algún alivio por parte del ministerio de Lázaro, porque versículo 26, además de todo esto, peor aún, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijo, uno infranqueable, un gran abismo, que así no puede haber comunicación entre santos glorificados y pecadores condenados. El santo más bondadoso en el cielo no puede hacer una visita a la congregación de los muertos y condenados para consolar o aliviar a cualquiera que alguna vez fue su amigo. Los que pasarían, por lo tanto, a ti no pueden dejar de contemplar el rostro de su Padre, ni la obra sobre su trono, para buscar agua para ti. Eso no es parte de su negocio. Número 2. El pecador más audaz en el infierno no puede forzar su salida de esa prisión, no puede superar ese gran abismo. No pueden pasar nosotros los que vienen ahí. No es de esperar porque la puerta de la misericordia está cerrada. El puente está trazado. No hay salida bajo libertad condicional o fianza. No por una hora. En este mundo, bendito sea Dios, no hay un abismo fijo entre un estado de naturaleza y gracia, pero podemos pasar de uno a otro, del pecado a Dios. Pero si morimos en nuestros pecados, si nos arrojamos al pozo de la destrucción, no hay salida. Es un pozo en el que no hay agua y del cual no hay redención. El decreto y el consejo de Dios ha fijado este abismo que todo el mundo no puede desfijar. Esto abandona a esta miserable criatura a la desesperación. Ahora es demasiado tarde para cualquier cambio de su condición o cualquier alivio menor. Podría haberse evitado a tiempo, pero ahora no se puede remediar hasta la eternidad. El estado de los condenados pecadores se fija mediante una sentencia irreversible e inalterable. Se enrolla una piedra hasta la puerta del pozo que no se puede retroceder. Número 3.
La petición adicional que tuvo que hacer a su padre Abraham, no para sí mismo. Su boca está detenida y no tiene una palabra que decir en respuesta a la negación de Abraham de una gota de agua. A los condenados pecadores se les hace saber que la sentencia a la que están sometidos es justa y no pueden aliviar su propia miseria haciendo ninguna objeción contra ella. Y como no pueden obtener una gota de agua para enfriar su lengua, podemos suponer que masticaba su lengua para el dolor, como se dice que hacen aquellos sobre quienes se derrama uno de los frascos de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 10. Los chillidos y gritos que podemos suponer que ahora pronuncia él fueron espantosos. Pero teniendo él una oportunidad para hablarle a Abraham, él mejora esta oportunidad para el bien de sus relaciones que había abandonado antes, cual él no puede de todos modos mejorar para su propia ventaja. Ahora, respecto a esto, ruega que Lázaro sea enviado a la casa de su padre con un recado. Te ruego, por tanto, Padre, versículo 27. De nuevo invoca a Abraham, y en esta petición es importunado. Te ruego. Es decir, o no me niegues esto. Cuando estuvo en la tierra, pudo haber orado y haber sido escuchado, pero ahora ora en vano. Por lo tanto, ¿por qué me has negado la petición anterior? Seguramente serás tan compasivo como para no negar esto. O, por lo tanto, viendo que hay un gran abismo fijo y que no hay salida, por lo tanto, cuando estén una vez aquí, envía para evitar que vengan hasta aquí. O, aunque hay un gran abismo fijo entre tú y yo, sin embargo, ya que no hay tal abismo fijo entre usted y ellos, envíalos hasta aquí, envíalo de vuelta a la casa de mi padre. Él sabe bastante bien dónde están. Ha estado ahí muchas veces, habiendo negado las migajas que cayeron de la mesa. Él sabe que tengo 5 hermanos ahí. Si les aparece, lo conocerán y considerarán lo que dice, porque sabían que Lázaro era un hombre honesto. Que testifique de ellos, que les diga en qué condición estoy, y que yo mismo me lleve a ella por mi lujo, y que yo mismo me llevé a ella por mi lujo y sensualidad, y mi misericordia a los pobres. Que les advierta que no caminen mis pasos, ni que continúen en el camino en el que yo los guié y los dejé, para que ellos también entren en este lugar de tormento. Versículo 28. Algunos observan que habla solo de 5 hermanos, de donde infieren que no tuvo hijos, porque de otro modo los hubiera mencionado. Y luego fue un agravamiento de su falta de caridad que no tuvieran hijos que mantener. Ahora los haría detener en sus cursos pecaminosos. Él no dice, dame permiso para ir a ellos, para que puedan testificarles, porque sabía que había un abismo fijo y desesperado por un permiso tan favorable para sí mismo. Su ir los asustaría más allá de sus ingenios. Sino él dice, envía a Lázaro cuya dirección será menos terrible, y sin embargo, su testimonio es suficiente para asustarlos de sus pecados. Ahora deseaba evitar su ruina, en parte con ternura hacia ellos, por quienes no podía sino conservar un afecto natural. Él conocía su temperamento, sus tentaciones, su ignorancia, su infidelidad, su inconsideración de ellos, y deseaba evitar la destrucción con la que se encontraban, pero era en parte en ternura consigo mismo por su venida a él.
por ese lugar de tormento, no haría más que agravar la miseria para él, que había ayudado a mostrarlos el camino, ya que la visión de Lázaro ayudó a agravar su miseria. Cuando los socios en el pecado lleguen a ser partícipes de la desgracia, como hierba atada en paquetes para el fuego, serán un terror el uno para el otro. Abraham también niega este favor. No hay ninguna petición concedida en el infierno. Aquellos que hacen de la oración del hombre rico a Abraham una justificación de su oración a los santos difuntos, pero no se encuentran pruebas y es de muy poco ánimo confiar en las oraciones ya sea de los santos o los condenados. Y como vemos este ejemplo, cuando todas sus oraciones fueron hechas en vano, Abraham los deja al testimonio de Moisés y de los profetas. Los medios ordinarios de convicción y conversión tienen la palabra escrita, que pueden leer y escuchar, que atiendan a esa palabra segura de profecía, porque Dios no se saldrá del método común de su gracia para ellos. Aquí está su privilegio. Tienen a Moisés y a los profetas, y su deber, que los escuchen y mezclen la fe con ellos, y eso será suficiente para mantenerlos alejados de este lugar de tormento. Con esto parece que hay suficiente evidencia en el Antiguo Testamento, en Moisés y en los profetas, para convencer a aquellos que los escucharán imparcialmente de que hay otra vida después de esto, y un estado de recompensa y castigos para los hombres buenos y malos, porque eso era lo que el hombre rico tendría asegurados a sus hermanos, y para eso son entregados a Moisés y a los profetas. El hombre rico insiste su petición aún más. Versículo 30. No, padre Abraham, dame permiso para presionar esto. Es cierto, tienen a Moisés y a los profetas, y si solo quisieran darles la debida consideración, sería suficiente. Pero no lo hacen, no lo harán. Sin embargo, se puede esperar, si uno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Eso sería una convicción más sensata para ellos. Están acostumbrados a Moisés y a los profetas y por lo tanto los consideran menos. Pero esto sería algo nuevo y más sorprendente. Seguramente esto los llevaría al arrepentimiento y cambiar su malvado hábito y curso de vida. Tengan en cuenta que los hombres necios son propensos a pensar cualquier método de convicción mejor que el que Dios ha elegido y designado. Número 4. Abraham insiste en la negación de la misma, con una razón concluyente. Versículo 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, y no creen en el testimonio, ni toman la advertencia que dan, tampoco serán persuadidos, aunque uno resucite de entre los muertos. Si no consideran la revelación pública, que es confirmada por milagros, tampoco serían forjados por un testimonio privado de sí mismos. El asunto se ha resuelto hace mucho tiempo, tras el juicio, que Dios debe hablar por Moisés y tales profetas, y no por mensajeros inmediatos del cielo. Israel lo eligió en el monte Sinaí, porque no podían soportar los terrores de tales expresiones. Un mensajero de entre los muertos no podía decir más de lo que se dice en las Escrituras, ni decirlo con más autoridad. Habría tantas razones para sospechar que es una trampa y una ilusión, como para sospechar que las Escrituras son así y mucho más, y los infieles en un caso ciertamente lo serían en otro. La misma fuerza de corrupción que rompe las convicciones de la palabra escrita
ciertamente triunfará sobre las de un testigo de entre los muertos. Y aunque un pecador podría asustarse al principio por tal testimonio, cuando el susto terminará, pronto volverá a su dureza. La Escritura es ahora la forma ordinaria de dar a conocer su mente por Dios a nosotros, y es suficiente. Es presunción para nosotros prescribir de otra manera. Ni tenemos ningún fundamento para esperar u orar para que la gracia de Dios obre sobre nosotros de ninguna otra manera abstraída de eso. Y cuando eso es rechazado y dejado de lado, lo que nuestro Salvador aquí dijo fue verificado poco después en los judíos incrédulos que no escucharían a Moisés y a los profetas, a Cristo y a los apóstoles, y luego no serían persuadidos. Aunque Lázaro resucitó de entre los muertos, y tal vez fue con algún ojo hacia él que Cristo nombró a este pobre hombre Lázaro, no consultaron para matarlo, y tampoco no consultaron para matarlo, y tampoco sería persuadido por él, aunque también resucitó de entre los muertos. Cuando Éutico fue resucitado a la vida, las personas que estaban presentes continuaron escuchando a Pablo predicar, pero no se volvieron para preguntarle. Hechos 20, 10 al 11. Por lo tanto, no deseemos visiones y apariciones, ni busquemos a los muertos, sino a la ley y al testimonio. Isaías 8, 19 al 20. Porque esa es la palabra segura de profecía de la cual podemos depender. Matthew Henry, 1706.